Bienvenidos a esta clase introductoria sobre soluciones reguladoras de pH. El temario de la presentación va a ser el siguiente. En primer lugar vamos a estar viendo una introducción, qué diferencia existen entre las soluciones con capacidad de regular el pH y las soluciones que no tienen capacidad de regular el pH. Posteriormente vamos a estar haciendo un repaso de equilibrio ácido-base, material del CBC principalmente, pero que es necesario para comprender cómo funcionan las soluciones reguladoras. Posteriormente vamos a ver las ecuaciones que involucran las soluciones reguladoras y cuestiones conceptuales de cómo funcionan los buffers. Y luego de eso vamos a ver qué sistemas buffers existen en los organismos vivos y posteriormente qué enfermedades relacionadas a problemas en el control del pH pueden darse en esos organismos. Y finalmente vamos a ver una introducción al trabajo práctico de buffer para luego hacerlo en el laboratorio. Muy bien, comenzamos entonces por lo que es la introducción a las soluciones reguladoras. Vemos un poquito qué significa que un sistema acuoso tenga la capacidad de regular el pH. En muchísimos casos el pH de un medio acuoso puede ser muy susceptible a agregados de base o ácido exógenos, de manera de que el pH puede cambiar muy bruscamente frente a pequeños agregados de ácidos o bases fuertes. En muchísimos casos esto es inadecuado, ya que el pH afecta muchísimo lo que es la reactividad en ese sistema acuoso, tanto en sistemas químicos como en sistemas bioquímicos. Existen soluciones que son capaces de mantener el pH de un sistema bastante constante, con una variación mínima, y esas son las soluciones que se conocen como soluciones reguladoras, soluciones buffer o soluciones tampón. Para ir comprendiendo cómo funcionan las soluciones reguladoras, vamos a comparar dos sistemas. En primer lugar, una solución sin regulación de pH y en segundo lugar, una solución cuyo pH está regulado. En el primer caso, la solución sin regulación de pH, podemos agarrar como ejemplo agua pura, que a 25 grados tiene un pH de 7. Si a un gran volumen del agua pura le agregamos una pequeña cantidad de base, el pH va a ir subiendo, por supuesto, porque agregamos base, pero va a subir muy abruptamente. Por ejemplo, si agregamos 3 gotitas de una solución de una base fuerte, el pH del medio acuoso va a ir subiendo y va a subir muy abruptamente. En el segundo caso, la solución regulada de pH también va a tener un pH inicial de 7, igual que el agua pura, y le vamos a agregar la misma cantidad de base, es decir, 3 gotitas. Cuando agreguemos esa misma cantidad de base, el pH va a ir subiendo, pero lo va a hacer mucho más tenuemente que en el caso anterior. El pH puede llegar a ser 7,05, 7,1, va a estar muy en el entorno del pH inicial y consecuentemente la reactividad de ese sistema va a ser muy parecida a la inicial. Mientras que en el sistema sin regular, el pH ha variado abruptamente y la reactividad va a ser completamente diferente. Bueno, muy bien, vamos a hacer un repaso de cuestiones básicas de equilibrio ácido-base para poder aplicar lo que son las ecuaciones matemáticas de buffer. Para analizar las ecuaciones buffer vamos a hacer uso del concepto de acidez de Bronsted-Lowry. En el concepto de acidez cualquier sustancia que ceda protón al agua es considerada ácida y cualquier sustancia que capture protón del agua es considerada base. Asimismo es muy importante recordar lo que es la autoprotólisis del agua, en donde el agua puede intercambiar protón consigo mismo. En esta primera ecuación vemos como un agua le cede su protón a la otra, ¿sí? Y consecuentemente una molécula de agua actúa como ácido y la otra molécula actúa como base. Este tipo de moléculas que pueden tanto ceder como capturar protón del medio acuoso se denominan anfóteros. Más simplemente iremos escribiendo la autoprotólisis del agua como una única molécula de agua
que se disocia en protón más oxidrilo. Las dos ecuaciones tienen la misma información y es simplemente una forma descriptiva de hacerlo. Simplemente nos estaremos refiriendo al equilibrio de autoprotólisis del agua por la segunda ecuación. La constante termodinámica que regula esa ionización es Kwater, Kw, y vale 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Bueno, siguiendo con nuestro repaso de equilibrio ácido-base, sabemos que existen electrolitos fuertes que al entrar en contacto con agua se disocian completamente. Esos electrolitos pueden ser, por ejemplo, ácidos. Así, el cloruro de hidrógeno, que es una especie gaseosa, al entrar en contacto con el agua se disocia en protón y cloruro. Y una vez que entró en contacto con el agua ya no queda nada de la especie molecular. Por eso se simboliza flecha hacia un único lado, ya que no queda nada de lo que era el cloruro de hidrógeno. El ácido nítrico, que es una sustancia que es líquida, de nuevo al entrar en contacto con el agua se disocia entre protón y nitrato. También existen bases fuertes que se disocian completamente, como por ejemplo el hidróxido de sodio, que es una sustancia sólida. Al entrar en contacto con el agua se disocia en catión sodio y anión hidróxido. O el hidróxido de calcio, que se disocia en catión calcio y 2 aniones hidróxido. Las sales son siempre electrolitos fuertes, por ejemplo la sal de mesa, el cloruro de sodio, al entrar en contacto con el agua se disocia en catión sodio y anión cloruro. El cloruro de calcio, ¿sí?, también se disocia en un catión divalente, catión calcio y 2 aniones cloruro. ¿Cómo es el comportamiento de los electrolitos fuertes? Por ejemplo, un electrolito con estequiometría 1,1. Ese electrolito, al entrar en contacto con el agua, se disocia completamente, de nuevo por eso simbolizamos una única flecha, en un catión y un anión. En el caso de este electrolito AB, estequiometría 1,1, si por ejemplo ponemos, antes de entrar en contacto con el agua, un mol de AB y no teníamos nada en el agua del catión A ni nada en el agua del anión B, una vez que eso entre en contacto y se haya disuelto completamente, toda la especie molecular va a desaparecer completamente, de manera que va a haber 0 moles de AB y va a haber un mol de A y un mol de B. Eso es por la estequiometría de ese electrolito en particular. Si tuviéramos otro electrolito con otra estequiometría, por ejemplo un electrolito AB2, que hay 2 átomos de B o 2 especies de B por cada una de A, y inicialmente ponemos un mol de AB2, una vez que ese electrolito se disocie completamente en agua, no nos va a quedar nada de la especie molecular. Vamos a tener un mol de A, un mol de catión divalente A, y vamos a tener 2 moles del anión B. También sabemos que existen electrolitos débiles que no se disocian completamente al entrar en contacto con el agua. Por ejemplo, los ácidos orgánicos son usualmente electrolitos débiles, son ácidos débiles. Eso se ejemplifica con una doble flecha, una flecha que va para un lado y otra flecha que va para el otro. Eso nos indica que eso es un equilibrio. En este caso, el ácido fórmico, el ácido de las hormigas. Si nosotros agarramos ácido fórmico puro y lo disolvemos en agua, parte de ese ácido fórmico se va a ionizar formando protón más formiato, pero en esa solución va a quedar una cantidad significativa de ácido fórmico molecular, cosa que no ocurría con los electrolitos fuertes. Más ejemplos de ácidos débiles son, por ejemplo, el ácido acético, que se ioniza en protón y acetato. También es un electrolito débil, significa que si nosotros disolvemos ácido acético en agua, en esa agua va a quedar una cantidad significativa de ácido acético molecular, ácido acético neutro sin disociar. También existen muchas bases que son débiles,
¿sí? Por ejemplo, el amoníaco es una especie gaseosa, al entrar en contacto con el agua se forma una cantidad relativamente pequeña pero importante de ion amonio y ion hidróxido, ¿sí? Pero cuando se produce esa solución queda en el agua una cantidad significativa de amoníaco molecular neutro, ¿sí? Otra base, una base orgánica débil, es la metilamina, la base que usaban en Breaking Bad para sintetizar la metanfetamina, que es una base débil que al entrar en contacto con el agua forma un catión llamado metilamonio y un anión llamado hidróxido. El comportamiento de los electrolitos débiles es diametralmente opuesto al de los electrolitos fuertes. Recuerden que siempre que tengan un ácido o una base débil deben escribir doble flecha, una flecha para un lado y otra flecha para el otro, indicando que la reacción se puede producir desde la especie molecular a la especie iónica o desde la especie iónica a la especie molecular, y esa doble flecha está asociada a una constante de equilibrio como cualquier equilibrio químico. Estos sistemas de equilibrio son interesantes porque independientemente de cómo sea la condición inicial de la cual se partió, se va a arribar a un estado de equilibrio que está gobernado por una constante de equilibrio. Así, por ejemplo, si partimos de un sistema que inicialmente tenía, por ejemplo, un mol de especie molecular y ningún mol de la especie B-, se va a arribar a un sistema de equilibrio gobernado por una constante de equilibrio. Pero no es el único sistema inicial que nosotros podríamos plantear. Nosotros podríamos salir de un sistema inicial en donde no pongamos nada de AB y pongamos, por ejemplo, 3 moles de B-, eso va a arribar a un estado de equilibrio gobernado por la constante de equilibrio, y en general cualquier sistema inicial en donde nosotros pongamos una cantidad X de AB y una cantidad Y de B-, se va a arribar a un sistema de equilibrio gobernado por la constante de equilibrio. La constante de equilibrio vale, en el caso de un ácido, el producto de la concentración de protón por la especie B- dividido la especie molecular Hb. Y esto es una constante termodinámica, es decir que este número K, ¿sí?, solamente depende de la presión y de la temperatura. Es una constante termodinámica que es la que gobierna el estado final, el estado de equilibrio que va a arribar cualquier ácido débil Hb. Una cuestión muy importante de los sistemas en equilibrio es que siguen el principio de Le Chatelier. En la filmina vemos un equilibrio genérico en donde A chiquita moles del reactivo A grande reaccionan con B chiquita moles del reactivo B grande para producir C chiquita moles del producto C y D chiquita moles del producto D. En este caso, la constante de equilibrio vale el producto de los productos químicos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido el producto de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. El principio de Le Chatelier dice que cuando un sistema está en equilibrio químico y se le produce cierta perturbación, el equilibrio químico se va a desplazar en sentido contrario a la perturbación producida. Si, por ejemplo, nosotros generamos una perturbación en el sistema que podría ser agregado de la especie C externamente, el sistema se va a desplazar de manera de contrarrestar esa perturbación, es decir, absorber la concentración en exceso de C que nosotros estuvimos poniendo. Para absorber la concentración en exceso de C, la reacción se va a desplazar en este sentido, de manera de que C va a estar reaccionando con D para formar A y formar B. Eso va a generar un desplazamiento, ¿sí?, de lo que son la posición que tenía el sistema originalmente. Puede verse matemáticamente, ya que en la constante de equilibrio
si sube la concentración de C, para que este número tenga que seguir siendo constante, necesariamente va a bajar la concentración de D y van a estar subiendo las de AB. ¿Sí? Esto significa, en términos matemáticos, que la reacción se desplaza en este sentido si la perturbación fue el agregado del producto C. ¿Sí? ¿Qué perturbaciones van a estar siendo producidas en la práctica? Básicamente temperatura, presión y concentraciones de cada una de las especies. Bueno, habiendo visto cómo opera el principio de Le Chatelier, vamos a analizar qué pasa cuando el equilibrio de un ácido débil, esquematizado acá en forma genérica, en su especie molecular como HAB, que se disocia para dar protón más B-, vamos a ver en este equilibrio de este ácido débil cómo opera, ¿sí?, el agregado de una base o un ácido externo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos inicialmente una cantidad de especie molecular HB y una cantidad de especie iónica B- representada por esas barras, vamos a ver cómo se modifican esas dos cantidades relativas por la perturbación que representa el agregado de una base o un ácido externo. En el caso de un ácido externo, un ácido fuerte, cuando nosotros agregamos un ácido fuerte, el ácido fuerte se va a disociar completamente, va a generar iones protón, y esos iones protones forman parte de este equilibrio, con lo cual para este equilibrio el agregado de protón externo va a representar una perturbación. Ese equilibrio se va a desplazar tratando de contrarrestar, de absorber esa perturbación, y eso va a significar que se desplace de derecha a izquierda. Y eso va a traer aparejado que las cantidades de HB versus la cantidad de B- van a verse modificadas. Por ejemplo, en este caso tenemos una cantidad de HB, una cantidad de B-, y nosotros agregamos protón, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, de manera de que se va a consumir B- para formar HB. ¿Sí? Y exactamente lo que se consuma de B- va a ser lo que se nos forma de HB, simplemente porque la estequiometría es 1 a 1. Si ahora nosotros producimos una perturbación, que puede ser el agregado de una base fuerte que se disocia dando iones hidróxido, esos iones hidróxido van a reaccionar con los protones, ya que el producto de la concentración de protones por el producto de la concentración de iones hidróxido no puede ser nunca diferente a KW. Significa que cuando yo agregué una base externa, esa base va a reaccionar de manera de formar agua neutra, y eso equivale a disminuir la concentración de protón en el medio, y frente a esa perturbación, que es la disminución de concentración de protón, el equilibrio se va a modificar de manera de liberar protón, es decir, se va a desplazar de manera de que HB se va a disociar de manera de producir el protón y adicionalmente B-. En este caso, la perturbación va a hacer que el equilibrio se desplace en ese sentido y se va a formar B- y va a desaparecer HB. Lo mismo que pasaba en el otro caso, exactamente la misma cantidad de B- de B- que se forme va a ser la cantidad de HB que desaparece. Aquí tenemos esquematizado un equilibrio químico de un ácido débil. ¿Sí? El ácido débil, esquematizado como especie HB, cede su protón al medio y por eso es considerado ácido en el sentido de Bronsted-Lowry. Cede su protón al medio y por eso es ácido. Pero en este equilibrio químico también vemos que la especie B- es capaz de reaccionar con el protón del medio para dar HB, y consecuentemente es base en el sentido de Bronsted-Lowry. ¿Sí? Siempre que veamos un equilibrio ácido-base, un equilibrio de un ácido débil o un equilibrio de una base débil, se va a dar esta situación en donde una de las especies cede su protón, es decir, que actúa como ácido, y otra de las especies captura el protón y es decir, actúa como base. Ese par ácido-base
o cupla ácido-base se conoce como par ácido-base conjugado, y la diferencia que tienen en sus estructuras químicas es que hay una especie que tiene un protón más y hay otra especie que tiene un protón menos y una carga negativa con respecto a la anterior, ¿sí? Porque la única diferencia en su estructura química es que se pierde un protón, ¿sí? Vamos a estar hablando de estas dos especies ácido-base conjugada, en donde la especie HB actúa como ácido y la especie B- no es cualquier base, sino que es la base conjugada de ese ácido. Es decir, es toda la misma estructura química que tenía HB menos el protón. Es la base conjugada. Vimos recientemente que en un equilibrio ácido-base, el agregado de un ácido fuerte exógeno o una base fuerte exógena modifica la posición del equilibrio. Vamos a ver cómo varían consecuentemente las concentraciones de ácido y base conjugada en función de la concentración de protón, de la disponibilidad de protón en el medio. Y vamos a usar para esto un ácido débil HB genérico con una constante de acidez de 10 a la menos 5, o lo que es lo mismo decir un pKa de 5. ¿Sí? Lo que vamos a estar analizando es cómo varían las concentraciones relativas del ácido y la base conjugada en función del pH, es decir, de la disponibilidad de protón. Nosotros sabemos que la especie ácida se va a convertir en la especie básica cuando uno disminuye la disponibilidad de protón, y la especie básica se va a convertir en la especie ácida cuando uno aumenta la disponibilidad de protón. Ahora, ¿cómo es la forma en la cual varían las concentraciones en función del pH de la especie HB y de la base conjugada B-? Bueno, para este caso de un ácido genérico de pKa5, la forma en la cual varían las concentraciones en función del pH es la siguiente. En traza roja se encuentra graficada la concentración relativa de la especie ácida, y en traza azul se encuentra graficada la concentración relativa de la especie ácida. Como vemos, si el pH es muy inferior al pKa, por ejemplo valores de 0 o 2, prácticamente el 100% de la cupla ácido-base conjugada se encuentra en su especie ácida. Es decir, que la concentración de HB va a ser significativamente mayor a la especie B-, que podría ser despreciable en este rango. Por otro lado, cuando el pH es muy mayor al pKa, por ejemplo, valores de pH 8 en adelante, la concentración de la base conjugada prácticamente es el 100% de la cupla ácido-base, y la concentración de la especie ácida es prácticamente despreciable, tiende a cero. Existe un rango de pHs en el entorno del pKa en donde coexisten las dos especies. ¿Sí? En particular, cuando el pH es igual al pKa, cuando el pH vale 5, la concentración de ambas especies es igual entre sí. Es decir, hay 50% del ácido y 50% de la base. Cuando el pH está una unidad por encima del pKa, la concentración de la base conjugada es 10 veces la concentración del ácido, y cuando el pH está una unidad por debajo del pKa, la concentración del ácido es 10 veces la base conjugada. Todo esto tiene expresiones matemáticas que vamos a ver en breve, pero por el momento nos interesa que ustedes vayan viendo conceptualmente esto, cómo se interconvierten la especie ácida en la especie básica en función de la disponibilidad del protón en el medio, y esa disponibilidad de protón en el medio va a tener que ver con el ácido o la base fuerte que ustedes agreguen. Como venimos diciendo, si ustedes modifican el pH, cambia la relación entre el ácido y la base conjugada, pero lo que siempre ocurre es que los moles de la especie ácida sumado a los moles de la especie básica son constantes, ya que cuando se modifica el pH, una se interconvierte el otro. Por lo tanto, si baja la especie ácida, va a subir la especie básica y viceversa.
Bueno, en las presentaciones previas veníamos distinguiendo un poco las bases de los ácidos, pero estrictamente en un equilibrio ácido-base existen dos especies, una especie ácida y una especie básica. ¿Por qué sería necesario distinguirlas? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa en el caso de las bases, en donde uno habitualmente plantea la reacción como una captura de protón del medio acuoso. En este caso la metilamina captura protón del medio acuoso y se transforma en su ácido conjugado metilamonio. La constante de equilibrio de la reacción tal cual está planteada es la constante de basicidad, y basicidad hace referencia a que la especie básica del par ácido-base conjugado captura protón. Ahora bien, no es la única forma de plantear exactamente el mismo equilibrio, ya que nosotros lo que podríamos hacer es partir de la reacción en donde el ácido conjugado, el metilamonio, libera su protón al medio, y de esa forma podríamos escribir la reacción que está en azul. El metilamonio libera su protón al medio y se convierte en la especie básica. Es exactamente la misma reacción, ambas reacciones tienen exactamente la misma información, pero planteada de esta manera, la constante de equilibrio es la constante de acidez, ya que la especie ácida del equilibrio ácido-base hace referencia a la cesión del protón por la parte del metilamonio. Plantear un equilibrio de una especie básica de esta manera, usando su constante ácida, tiene la siguiente ventaja. Nos permite generalizar cualquier reacción de equilibrio ácido-base sin hacer referencia a si es un ácido o es una base, ya que si es una base también tiene un ácido conjugado que puede ceder su protón. De esta manera, si nosotros escribimos la reacción como está abajo, entra dentro del esquema que habíamos visto para un ácido débil genérico, en donde la especie ácida HB se disocia en una base conjugada B- más protón. En este caso, la constante de equilibrio va a ser una constante de acidez debida a la especie ácida HAB. Fíjense que escribir la reacción en forma azul nos permite generalizar cualquier equilibrio ácido-base independientemente de que se trate de un ácido orgánico, como por ejemplo un ácido carboxílico, o una base orgánica, como por ejemplo una amina. Nosotros vamos a estar describiendo cualquier especie ácido-base conjugada, independientemente de que sea ácido o sea básico, con esta misma ecuación, siempre y cuando hablemos de la constante de acidez, es decir, de la constante de cesión del protón. ¿Sí? En este caso, para el metilamonio, cuando nosotros hagamos la generalidad, esta especie HB va a ser referida al metilamonio y la base conjugada va a ser referida a la metilamina. ¿Sí? Ambas reacciones tienen exactamente la misma información y siempre se cumple que la constante de acidez por la constante de basicidad de un par ácido-base conjugado vale K-Water, es decir, 10 a la menos 14. Existen numerosos ácidos que tienen más de un protón que pueden ser cedidos al medio. Ese tipo de ácido se conoce como ácidos polipróticos. Por ejemplo, el ácido fosfórico es un ácido inorgánico, es un ácido débil, en sus tres disociaciones son disociaciones débiles, pero tiene tres protones que pueden ser cedidos al medio. Esos tres protones que pueden ser cedidos al medio están representados por tres equilibrios químicos. El primer equilibrio químico es donde el ácido fosfórico cede su primer protón, el protón más ácido al medio, para convertirse en esta especie que se conoce como fosfato diácido. La constante de equilibrio que regula esta ionización se conoce como Ka1, y 1 hace referencia a que es la pérdida del primer protón o el protón más ácido. En un segundo equilibrio químico, el fosfato diácido generado en la primera reacción puede a su vez seguirse desprotonándose para dar esta especie esquematizada en rosa que se conoce como fosfato monoácido y tiene dos cargas negativas. La constante de equilibrio que regula esta segunda desprotonación es la constante de acidez número 2. Y por último, el fosfato monoácido puede seguirse desprotonando
para dar la especie fosfato con 3 cargas negativas y la constante de equilibrio que regula esta ecuación es la constante de acidez 3. Fíjense que existen varias especies para el fosfato. Está el fosfórico neutro, el fosfato diácido, el fosfato monoácido y el fosfato. Cada una de esas especies está vinculada con la siguiente especie a través de una constante de acidez Bloger. Las 4 especies del ácido fosfórico se van a estar interconvirtiendo entre sí de acuerdo al pH que uno imponga externamente. Así, por ejemplo, si graficamos las curvas de especiación para cada una de las especies, lo que vamos a observar es que a un pH bajo, inferior al pKa1, que para el caso del ácido fosfórico vale aproximadamente 2, prepondera el ácido fosfórico neutro. Cuando el pH es igual al pKa1, la concentración de ácido fosfórico y fosfato diácido son iguales y a medida que el pH sube, la concentración que va a estar preponderando es la de fosfato diácido. Pero a medida que vaya subiendo el pH, en algún momento este fosfato diácido se va a convertir en fosfato monoácido y en el pKa2, que es aproximadamente 7 para el ácido fosfórico, las concentraciones de fosfato diácido y fosfato monoácido son iguales. Si seguimos aumentando el pH, 7,5, 8, la especie que va a preponderar ahora va a ser la de fosfato monoácido, que va a ser aproximadamente el 100% hasta que el pH se acerque al pKa3, en donde el fosfato monoácido se va a estar convirtiendo en fosfato. Para el caso del ácido fosfórico, el pKa3 es aproximadamente 12, en ese punto coexisten la especie rosa y la especie verde, pero si uno sigue aumentando el pH en forma sostenida, lo que va a tener es que todo el ácido fosfórico va a estar como fosfato prácticamente 100% a pH 14. Como último ítem de repaso de equilibrio ácido-base, vamos a ver qué ocurre con las sales de ácidos o bases débiles. Vimos previamente que las sales son electrolitos fuertes, es decir, que las sales se disocian completamente en agua. Y para este ejemplo lo que vamos a tomar es un mol de acetato de sodio, que es una sal de un ácido débil, el ácido acético, y una base fuerte, el hidróxido de sodio, que cuando uno lo disuelve en agua, por ejemplo un mol de acetato de sodio lo vamos a disolver en 1 litro de agua, la sal se va a disociar completamente. Si teníamos inicialmente un mol de sal, cuando la sal entra en contacto con agua, ¿sí? Se va a disociar completamente, por eso hay una única flecha hacia allá, no es un sistema en equilibrio, y se nos va a producir un mol de catión sodio. Por cada mol de sal vamos a tener un mol de catión sodio. Pero ¿se va a producir efectivamente un mol de anión acetato? Bueno, inicialmente sí, porque la sal se disocia completamente. Pero ¿qué pasa? El anión acetato es una base y consecuentemente puede capturar protón del medio. Y en cuanto el anión se produzca por disociación de la sal, lo que va a pasar es que inmediatamente se va a acoplar un equilibrio químico, esta sí es una reacción de equilibrio químico, en donde el anión acetato va a capturar protón del agua formando una proporción de ácido acético y por supuesto ion hidróxido. Este ion hidróxido va a hacer que el pH del medio suba. Por eso cuando uno disuelve una sal que proviene de un ácido débil y una base fuerte, el pH del medio sube porque la base conjugada del ácido captura protón. ¿Sí? Si hacemos las cuentas, esto escapa a la presentación, pero matemáticamente puede calcularse en forma bastante sencilla. Si hacemos las cuentas de cuáles son las concentraciones en equilibrio, solamente una muy pequeña proporción del ion acetato se va a ver destruida para formar ácido acético. Consecuentemente, la concentración de ion acetato es aproximadamente 1 molar. Es un poco menor, pero muy cercano a 1 molar. Y la concentración de ácido acético es 2
por 10 a la menos 5 molar, es decir, es una concentración bastante pequeña, pero alcanza para subir el pH. De esa manera, con esa concentración de ácido acético y esos oxidrilos liberados al medio por la captura del protón por la base conjugada del acetato, el pH asciende a 9,37 en el caso de disolver acetato de sodio 1 molar en agua. Bueno, habiendo repasado todo lo que necesitamos de equilibrio ácido-base, vamos a empezar con la formulación matemática de buffer, lo que nos va a permitir calcular cómo son los pH de los buffers y cómo varían los pH de esos mismos buffers cuando uno agrega una determinada cantidad de ácido o base exógena. Los buffers están compuestos por una cupla ácido-base conjugada, es decir, por un equilibrio químico, un equilibrio ácido-base. Ejemplos de buffers son, por ejemplo, un buffer acético-acetato, en donde uno tiene una especie ácida que es el acético y una especie básica que es el acetato. Otro ejemplo de buffer es el buffer amonio-amoníaco, en donde también tenemos una especie ácida que es el amonio y una especie básica que es el amoníaco. Fíjense que uno podría pensar estos dos primeros ejemplos como que uno pone un ácido débil y la sal de un ácido débil, o uno pone una base y la sal de esa base. Pero también puede construirse buffers con otras cuplas ácido-base conjugada que necesariamente no se generan a partir de un ácido y una base. Por ejemplo, uno podría usar para construir un buffer una cupla ácido-base generada por especies del ácido fosfórico. Por ejemplo, uno podría construir un buffer mezclando una cantidad dada de fosfato diácido con una cantidad dada de fosfato monoácido. Lo que es necesario para construir un buffer, entonces, es que exista un equilibrio químico, un equilibrio ácido-base, y que se vinculen un par ácido-base conjugado. Bueno, vamos a ver un poquito cómo es la matemática que controla el funcionamiento de un buffer. Como sabemos, un buffer está compuesto por un equilibrio ácido-base, y si hay un equilibrio ácido-base hay asociado una constante de acidez. En este caso, la constante de acidez vale la concentración de protón por la concentración de base conjugada dividido la concentración de ácido. Esta ecuación sería perfectamente capaz de hacer los cálculos que necesitamos a nivel práctico, pero existe una transformación, un despeje de esta ecuación que facilita las cuentas a nivel práctico y que es la que vamos a terminar usando para calcular todo lo que necesitemos calcular con sistemas buffer. Esta transformación comienza con el despeje de la concentración de protón, siendo igual a la constante ácida por la concentración de ácido dividido la concentración de base conjugada, y posteriormente lo que vamos a hacer es aplicar el menos logaritmo en base 10 a ambos lados de esta igualdad. El menos logaritmo en base 10 de la concentración de protones es el pH, y consecuentemente el pH es igual al menos logaritmo en base 10 del producto de la constante de acidez por un término que es la relación de concentraciones ácido dividido base conjugada. Aplicando simplemente propiedades de los logaritmos podemos terminar de reordenar esta ecuación para producir lo que se conoce como ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde el pH es igual al pKa más el logaritmo en base 10 de la relación de concentraciones base conjugada dividido ácido. Esta ecuación deriva exactamente de lo que es la constante de acidez, es una ecuación en estos términos exacta, y es la ecuación que vamos a usar para todos los cálculos en sistemas buffer, tanto para calcular cómo se construye un buffer de un pH deseado, como para calcular cuál es la capacidad de ese buffer de amortiguar cambios en el pH por el agregado de una determinada cantidad de ácido o base exógena. Bueno, vamos a analizar un poquito más cómo es el funcionamiento del buffer. Ya planteamos que el buffer está controlado por la ecuación de Henderson, en donde pH es igual a pKa más logaritmo en base 10 de la relación de concentraciones base conjugada a ácido. ¿Sí? Simplemente vamos a reordenar esto de manera de que vamos a tener en un lado de la igualdad
el pH menos el pKa, y eso es igual al logaritmo en base 10 de la relación base conjugada ácido. Si se fijan, este lado de la igualdad indica cuán diferente es el pH del pKa de la especie del buffer, y por el otro lado lo que está cambiando es la relación de concentraciones, y eso lo hace en forma logarítmica, ¿sí? Cada vez que la relación de concentraciones varía de alguna manera, eso transformado logarítmico me va a indicar cuánto difiere el pH del pK. Para que quede más claro, está puesta esta tabla en la presentación en donde tenemos tres columnas. La primera columna indica cuánto difiere el pH de un medio acuoso con respecto al pKa que tiene la cupla que está formando el buffer. La segunda columna tiene el pH y la tercera columna tiene la relación de concentraciones base conjugada a ácido conjugado, ¿sí? Si observamos primeramente el punto central en donde el pH menos el pKa vale 0, significa que el pH es igual al pKa, ¿sí? En este caso, este lado de la igualdad nos va a estar dando igual a 0, ¿sí? Y el número que tiene que haber dentro del logaritmo para que un logaritmo dé 0 es 1, ¿sí? Significa que cuando el pH es igual al pKa, la relación base conjugada a ácido vale 1, es decir, las concentraciones de cada una de las especies es iguales. Si ahora nos paramos en un punto en donde el pH menos el pKa es 1, es decir, el pH es una unidad por encima del pKa, en ese caso, si hacemos la misma cuenta, nos va a dar que la relación de concentraciones tiene que valer 10. Si ahora el pH dista 2 unidades del pKa, es decir, el pH es igual al pKa más 2, y hacemos esa misma cuenta, la relación de concentraciones nos va a dar que la base conjugada es 100 veces más concentrada que el ácido. Y, por ejemplo, otro punto más en donde el pH menos el pKa vale 3 unidades, es decir que el pH es el pKa más 3, ahora la relación de concentraciones va a ser 1000. Si por el otro lado, ahora pH menos pKa nos da inferior, ¿sí? Por ejemplo, pH menos pKa nos da menos 1, es decir, el pH está una unidad por debajo del pKa, ahora la relación de concentraciones es un décimo, es decir, el ácido conjugado está 10 veces más concentrado que la base, ¿sí? Por ejemplo, pH menos pKa es menos 3, es decir, el pH es 3 unidades por debajo del pKa, ahora la relación de concentraciones va a ser una milésima, ¿sí? Fíjense que cada vez que el pH sube una unidad, la relación de concentraciones cambia 10 veces, y eso está dado porque lo que vincula la distancia pH menos pKa con la relación de base y ácido conjugado es un logaritmo. Con esta misma ecuación es que podemos analizar la forma de las curvas de especiación. Y cada vez que el pH cambia una unidad, la relación de concentraciones cambia 10 veces, ¿sí? En particular, va a haber un rango de pHs que va a estar en el entorno del pKa, en donde ambas concentraciones van a ser importantes. Fuera de ese rango, pHs muy lejanos al pKa, hay una especie que prepondera y la otra empieza a ser tan pequeña que es despreciable, tanto por encima del pKa como por debajo del pKa. Simplemente en un entorno del pKa ambas concentraciones van a estar existiendo, ¿sí? Consecuentemente, dijimos también que los moles totales, es decir, los moles de ácido más los moles de base se mantienen constantes, y que un cambio en una unidad de pH genera un cambio de 10 veces en la relación ácido-base conjugado. Vamos a seguir profundizando cómo funciona conceptualmente un buffer.
Como ya mencionamos, el buffer está compuesto por un equilibrio ácido-base y ese equilibrio ácido-base en ciertas condiciones va a ser capaz de capturar el protón o el oxidrilo agregado exógenamente. Si eso funciona de esa manera, ese protón y ese oxidrilo que uno agrega exógenamente no va a ir a parar al agua modificando el pH, sino que lo que va a hacer es modificar la posición del equilibrio, pero eso va a significar que el pH no se modifica significativamente. En este equilibrio ácido-base, si nosotros observamos que tenemos una cantidad relativamente importante de la especie HB y una cantidad relativamente importante de la especie B-, en esas condiciones, si uno agrega un ácido exógeno, el ácido, por el principio de la Chatelier, va a desplazar el equilibrio químico de manera de que se va a consumir la base conjugada B- y se va a formar la especie HB. Si por otro lado, en estas mismas condiciones, en donde tenemos cantidades relativamente importantes de la especie HB y de la especie B-, agregamos una base fuerte al medio, esa base va a consumir protón y el equilibrio químico se va a desplazar de manera de producir base conjugada consumiendo especie HB. Para que este protón y este oxidrilo puedan ser capturados por el equilibrio químico y no vayan al medio modificando el pH, es necesario que existan cantidades relativamente grandes de la especie HB, la cual va a estar actuando como reserva ácida, y en el caso de agregar base va a estar neutralizando esa base, y también tenemos que tener cantidades relativamente grandes de la especie B-, que va a actuar como reserva alcalina, y esa reserva alcalina va a neutralizar el ácido exógeno. Una propiedad muy importante de los buffers es lo que se conoce como capacidad buffer. Conceptualmente, la capacidad buffer es la capacidad que tiene un sistema para mantener el pH lo más constante posible frente al agregado de un ácido o una base exógena. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos soluciones buffers, una solución buffer A y una solución buffer B. Agarramos 100 mililitros de cada una de esas dos soluciones buffer, es decir, el mismo volumen, y a esas dos porciones de soluciones A y B de 100 mililitros le agregamos a cada una la misma cantidad de moles de ácido en forma exógena. A los 100 mililitros de la solución A le agregamos 5 milimoles de ácido, y a los 100 mililitros de la solución B le agregamos los mismos 5 milimoles. Si la solución A varía su pH en 0,02 unidades, descendiendo el pH por supuesto, y la solución B varía su pH en menos 0,08 unidades, la solución A tiene mayor capacidad buffer, porque al mismo agregado de ácido varió menos su pH. Cuanto mayor sea la capacidad buffer de una solución, esa solución va a ser más capaz de mantener el pH constante y va a ser consecuentemente mejor buffer. Matemáticamente, la capacidad buffer se define como una derivada, la derivada de la concentración de base que es necesario agregar para producir un determinado incremento en el pH, o menos la derivada de la concentración de ácido que es necesario para producir esa variación. Cuanta más ácido o base deba agregarse para modificar una determinada cantidad de pH, ¿sí?, mayor va a ser la capacidad buffer de una solución. La cuestión matemática en este punto no es importante, lo que sí es importante es la cuestión conceptual, ¿sí? Y si nosotros graficamos la capacidad reguladora beta en función del pH, lo que observamos es que la capacidad reguladora beta tiene esta forma, en donde es prácticamente despreciable en pHs que están lejos del pKa. Por ejemplo, en este rango de 4 a 5 la capacidad reguladora es nula. Es también nula en el pH alcalino, que está cerca del pKa, a pH por encima de 9, pero empieza a ser importantes en las zonas donde pH está en el entorno del pKa. Y en particular es máxima cuando el pH es del pKa o la concentración de ácido es igual a la concentración de base conjugada.
Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las condiciones que deben reunirse para que un sistema funcione como buffer. Ya lo hemos ido describiendo en las transparencias previas, pero van a quedar en esta transparencia a modo de resumen porque usualmente es lo que ustedes chequean a la hora de hacer los problemas. Lo primero que debe haber para ver un buffer es que exista un equilibrio ácido-base, es decir, es que exista un ácido débil o una base débil y estén presentes las especies HB y B-. Aún así y todo, por más que exista ese equilibrio no va a ser capaz de absorber el ácido o la base exógena en cualquier rango de pH. Si volvemos a la gráfica de especiación de cada una de las especies en función del pH, por ejemplo, para ácido base conjugado con un pKa de 5, observamos que lejos de ese pKa, por ejemplo, por encima de pH 8, las concentraciones preponderantes es la de B-, es decir, aquí no hay conversión entre la base y el ácido conjugado por agregado de pH, y a pHs ácidos prepondera la especie HB y tampoco hay conversión. Donde hay conversión entre las especies HB y B- es en las cercanías, ¿sí?, del pKa. Por ejemplo, para esta especie, ¿sí?, entre pH 4 y pH 6. Eso significa que este equilibrio va a ser capaz de absorber el ácido y la base exógena en un pH que está en el entorno del pKa. ¿Sí? Como guía vamos a estar usando que el pH para que un sistema sea regulador tiene que estar por debajo de pKa más 1, es decir 6, y por encima de pKa menos 1, es decir 4. Si usamos la ecuación de Henderson, esta limitación en cuanto a lo que es el pH va a imponer limitaciones en cuanto a lo que son las relaciones molares de la base B- y del ácido HB. Si esta misma relación llevada a relaciones molares del par ácido base conjugado va a imponer que el cociente de concentraciones molares B- dividido HB tiene que ser mayor a 1/10 y menor a 10. La última condición que debe cumplirse es que la concentración total del buffer, es decir, las concentraciones de las especies HB más la concentración de la especie B-, debe ser importante. Importante entre comillas por lo siguiente, ¿sí? Por supuesto, esa concentración tiene que ser mayor a la cantidad de ácido o base que va a ser agregada. No me sirve de nada, por ejemplo, tener un buffer 25 milimolar cuando yo pretendo amortiguar el pH de un agregado de 50 milimolar de un ácido, porque el ácido va a ser mayor a la concentración de buffer. Entonces, la concentración total de buffer tiene que ser, por supuesto, mayor a la cantidad de ácido o base que se espera recibir en el sistema. Por otro lado, a mayor concentración total del buffer, mayor es la capacidad reguladora. Si uno duplica la concentración total del buffer, duplica la capacidad reguladora y consecuentemente el cambio de pH va a ser menor. Como referencia, ¿sí?, podemos tomar que una concentración total del buffer debe ser mayor a 0,5 milimolar, es decir, a 0,005 moles. Por debajo de eso los sistemas no actúan como buffer. Bueno, habiendo visto todo lo que necesitamos para calcular cómo son los pHs en sistemas reguladoras, vamos ahora a comparar, ¿sí?, cómo funcionan estas soluciones reguladoras y que ustedes puedan apreciar, ¿sí?, cómo estas soluciones son capaces de amortiguar el pH frente al agregado, por ejemplo, de un ácido exógeno. Para esto vamos a comparar dos soluciones, la solución 1, una solución sin regulación, versus la solución 2, una solución reguladora de pH. Como ejemplo de solución 1 vamos a usar, por ejemplo, un litro de agua. Un litro de agua no tiene capacidad reguladora, el agua pura, y a este litro de agua le vamos a hacer un agregado exógeno de 0,01 moles de cloruro de hidrógeno, es decir, un ácido fuerte. Como ejemplo de solución reguladora, vamos a agarrar un buffer genérico HB, a un litro de este buffer genérico HB de pKa 7, por ejemplo, esto podría ser un buffer fosfato diácido, fosfato monoácido, por ejemplo, cuyas concentraciones de especie B- y de especie HB son 0,2 molares, es decir, la concentración total del buffer va a ser 0,4 molar.
¿sí? A este sistema buffer, a 1 litro de este sistema buffer HB de pH 7, de pK 7, perdón, le vamos a agregar 0,01 mol de clorhídrico de cloruro de hidrógeno exógeno, es decir, la misma cantidad de ácido, ¿sí? Ahora vamos a observar, vamos a calcular cómo es la variación de pH por este agregado de ácido en los dos sistemas. Por supuesto, el agua pura a 25 grados tiene un pH de 7, es decir, el pH inicial del sistema 1 es 7, y cuando agreguemos el cloruro de hidrógeno es un electrolito fuerte que se disocia completamente en protón más cloruro, es decir, que si pusimos 0,01 mol de cloruro de hidrógeno vamos a tener 0,01 mol de protón. Esos 0,01 mol de protón en 1 litro de agua representan una concentración de protón de 0,01 molar, y esa va a ser la concentración de protón final en el sistema 1. Si calculamos el pH para una solución de esa concentración de protón, observamos que el pH es de 2, es decir, que el sistema 1 tenía un pH inicial de 7, luego del agregado de ácido produce un pH de 2, eso significa una variación de pH, un pH final menos un pH inicial de menos 5 unidades, una variación gigantesca por el agregado de una pequeña cantidad de ácido. Ahora vamos a ver cómo se comporta el sistema regulado para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Lo que podemos plantear inmediatamente a partir de los datos del problema es la ecuación de Henderson, pH igual a pKa más logaritmo de la base dividido el ácido, de la concentración molar de la base dividido la concentración molar del ácido, y si reemplazamos numéricamente los datos que tenemos, eso nos da que el pH inicial de ese sistema era 7, es decir, el mismo pH inicial que el sistema 1. Ahora vamos a ver cómo es el pH final en el sistema 2. ¿Sí? Por supuesto, en este caso tenemos un equilibrio ácido-base que es capaz de absorber el protón agregado exógenamente, e inicialmente teníamos 0,2 moles de la especie HB del ácido y 0,2 moles de la especie B-. En condiciones finales nosotros agregamos ácido, es decir que vamos a estar consumiendo base y vamos a estar generando ácido. ¿Cuánto base se va a consumir y cuánto ácido se va a generar? Bueno, si estamos en condiciones buffer, es decir, el pH está en el entorno más menos 1 que el pKa, una aproximación que funciona muy bien es decir que la cantidad de base que se consume es exactamente la misma cantidad de ácido que se agrega. En este caso, si teníamos inicialmente 0,2 moles de B- y agregamos 0,01 mol de clorhídrico, la concentración final de la base va a ser menor y va a ser numéricamente igual a 0,2 menos 0,01. Por otro lado, como agregamos ácido, la cantidad de especie HB va a ser mayor, es decir, se va a incrementar. ¿Y cuánto se va a incrementar? Se va a incrementar en la misma cantidad de ácido que agregamos. En este caso, la concentración de la especie HB va a ser 0,2 más 0,01 moles. ¿Sí? Y esto nos da los moles finales de especie HB y B- que existen en ese sistema. Como yo tengo los moles y tengo el volumen de ese buffer, puedo calcular inmediatamente la concentración molar. Si volvemos a aplicar la ecuación de Henderson, observamos que ahora el pH es igual a pKa 7 más el logaritmo de la concentración de la base, es decir, 0,2 menos 0,01 dividido 1 litro, dividido la concentración del ácido, es decir, 0,2 más 0,1 dividido 1 litro. Cuando hacemos esta cuenta, el sistema de pH regulado, el sistema buffer, va a tener un pH final de 6,96. El pH sí bajó, lógicamente, porque agregamos ácido, pero la variación de pH, el pH final menos el pH inicial, es menos 0,04 unidades de pH, es decir, una variación ínfima en comparación con lo que es un sistema sin regular. Esto simplemente para que vean, digamos, cómo son las características con las que funciona un buffer. Los buffers, como les comentaba previamente, son importantísimos tanto en sistemas químicos como en sistemas biológicos. Para entender mejor cómo funcionan los sistemas biológicos, les va a estar hablando Carlos, que es veterinario, así que bueno, los dejo con mi compañero y amigo Carlos Ojeda, que les va a estar explicando cómo funciona todos estos sistemas buffers en organismos animales.
Bueno, ahora continuamos con la explicación que se había dado previamente, llevándola a los sistemas buffer en los organismos vivos, que es lo que luego ustedes van a utilizar o van a ver, seguir viendo en otras materias como química biológica, fisiología principalmente, y después van a ver cuando estos sistemas se alteran en materias como patología y medicina 2. Así que seguimos con la pregunta que nos tendremos que plantear es ¿por qué es importante la regulación del pH en los organismos vivos y cuáles son los sistemas buffer más importantes en los organismos? ¿Por qué es que es importante la regulación del pH en los organismos vivos? Bueno, los seres vivos se caracterizan por su elevado nivel de complejidad estructural y por mantener todos sus componentes en un perfecto equilibrio. A esta propiedad se la llama homeostasis. Quiero que les quede el concepto de que la homeostasis no solamente tiene que ver con que el pH quede a niveles normales, sino que tiene que ver con muchas otras cosas. Una que les podría interesar es la temperatura. Acuérdense que nosotros somos animales, los mamíferos somos animales homeotermos, o sea que mantenemos la misma temperatura, y evidentemente cuando padecemos algún tipo de infección es que cuando sufrimos de fiebre y sube. Hoy todos cuando tuvimos que entrar a la facultad tuvimos que tomarnos la temperatura para ver si estábamos con alguna infección. En este caso sabemos que estamos tratando de prevenirnos del COVID-19. Bueno, la constancia relativa del pH es esencial en las reacciones metabólicas, en la actividad enzimática, porque estas actividades enzimáticas, ustedes saben que una enzima es un catalizador biológico, se producen a un valor óptimo de pH. Y para que un organismo sobreviva debe controlar el pH de todos sus compartimentos subcelulares, de manera que todas las reacciones catalizadas por las enzimas procedan a una velocidad adecuada. El tema de que haya una velocidad adecuada en las reacciones en química es fundamental y nosotros estamos hablando de la química de la vida. Ahí no pasaba, ahí pasamos a la siguiente. Acá les decía por qué tiene que ver el pH con el tema de las enzimas. Fíjense que la pepsina es una enzima que hidroliza las uniones peptídicas, pero lo hace en el estómago. Ustedes recuerdan que el estómago lo habrán estudiado, lo habrán visto en anatomía, tiene un pH que está entre 1 y 2. Acá podríamos decir que el óptimo de la pepsina está en 1,5. Fíjense que justamente el óptimo del pH de la acción de la pepsina se da en el rango de pH que tiene esa cavidad que es el estómago. Ustedes saben que del estómago pasamos al intestino delgado a través de una válvula que es el duodeno. La válvula, perdón, es el píloro. Pasamos al primer tramo del intestino delgado que es el duodeno. Y ahí tenemos lo que se llama un cambio de pH. Pasamos de un pH extremadamente ácido, cercano a 1, a un pH alcalino de 8. Entonces fíjense que las enzimas que están marcadas en rosa, un color medio rosadito, y el color celeste, son enzimas que trabajan en el intestino. Y es por eso que si ven su porcentaje de actividad máximo, van a ver que están desplazadas hacia un pH cercano a 8, lo cual es lógico porque es en el ambiente donde se van a desenvolver. Para mencionarles simplemente, la tripsina también produce hidrólisis peptídicas y la fosfatasa alcalina produce una hidrólisis de los grupos fosfato. Todo esto lo van a ir viendo después más adelante en fisiología, simplemente a modo de ejemplo para que entiendan la importancia de mantener un determinado pH en la forma más constante que se pueda. Los rangos de pH varían de acuerdo a las especies. En el humano estamos en 738, entre 738 y 742. Pensemos que 738 es un pH bajo, así que yo les preguntaría, no espero su respuesta obviamente, porque esto es un audio que ustedes no me pueden contestar, pero se dan cuenta que 738 es un pH mucho más bajo que 742. Es decir, que al ser más bajo, evidentemente es un pH donde
hay ácidos que lo hacen bajar. Evidentemente es un pH que viene en las venas, es un pH venoso, donde se transportan los metabolitos de todas las reacciones metabólicas que tenemos en el organismo. En cambio, el pH de 7,42 lo obtenemos cerca del pulmón o en el pulmón cuando nosotros liberamos esos ácidos, ya vamos a ver cómo, y ahí el pH sube. Pero el rango entre esa baja de pH y esa suba, fíjense que es mínimo, estamos hablando prácticamente de 4 centésimas entre el pH de la vena, un pH venoso que es de 7,38, donde van por supuesto los productos de metabolismo, por eso más ácido, y un pH arterial que está saliendo de los pulmones, de ahí está oxigenado y estamos en 7,42. Bueno, las variaciones lógicas que hay en las especies, acá lo muestra este gráfico entre equinos, bovinos y caninos. Esto lo pueden ir viendo ustedes y se dan cuenta que las variaciones tienen que ver con cada especie. Bueno, esto ya se ha venido diciendo a lo largo de esta explicación. Las soluciones buffer tienen la propiedad de contrarrestar cambios de pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido base. El hecho de usar la palabra contrarrestar no debe equivocarse con el concepto de que se mantenga el pH constante. El pH constante no se va a mantener si ustedes agregan pequeñas cantidades de ácido base. Si agregan ácido va a bajar y si agregan base va a subir. El tema es que el grado de variación va a ser tan mínimo que va a permitir la funcionalidad de todos los sistemas biológicos. En los organismos animales, ese pH del medio interno está en un rango de variación muy pequeño y hay que tenerlo en cuenta para mantener las funciones vitales. Vamos a ver los sistemas más importantes que permiten mantener ese pH compatible con la vida. ¿Cuáles son los sistemas buffer más importantes en los organismos? Bueno, tenemos el sistema fosfato diácido, fosfato monoácido. En este caso, el que tenemos a nuestra izquierda es el fosfato monoácido y el que está a la derecha es el fosfato diácido. Estamos poniendo los sistemas por pares conjugados, obviamente, que es como trabaja un sistema buffer. El otro sistema es el de dióxido de carbono, que se encuentra en medio acuoso, pero al llegar al pulmón, vamos a ver a través de qué enzima pasa a ese dióxido de carbono que está disuelto, pasa a gas y es liberado por el pulmón. Y el sistema bicarbonato. El otro sistema es el de la hemoglobina, que también nos permite regular el pH de la sangre y la oxihemoglobina. La diferencia simplemente está en que la hemoglobina es cuando liberó ya sus oxígenos, cuando pasó por los tejidos, y la oxihemoglobina es cuando estamos en el pulmón y la hemoglobina carga sus grupos Heme con oxígeno. Y también un sistema muy importante dentro de todos estos son las proteínas. Las proteínas son sistemas buffer en general. Generalmente cuando ustedes antiguamente tenían una úlcera, les mandaban a tomar un vaso de leche. El vaso de leche lo que tiene es un montón de proteínas, la leche, que actúan en ese caso como sistemas buffer para amortiguar esa acidez en el estómago. Eso era antiguamente, ¿no es cierto? Ahora existen medicamentos que suplantan ese remedio casero, obviamente. Bueno, acá nos encontramos con la ecuación de Henderson-Hasselbalch que ustedes ya vieron anteriormente. En esta ecuación lo que vamos suplantando son cuáles son los aceptores de protones y los dadores de protones. Los aceptores de protones son las bases y los dadores de protones son los ácidos. Entonces, como ustedes saben que siempre los sistemas buffer operan por pares conjugados, en este caso es uno que tiene un protón y el otro le falta, especies. Entonces vamos a ver los compartimentos intracelulares. Fíjense que en violeta tenemos el que actúa como base
que es el oxihemoglobinato, y en violeta abajo tenemos también el que actúa como ácido, que es la oxihemoglobina. Después en verde tenemos el hemoglobinato, y abajo tenemos la hemoglobina. O sea, una desprotonada, el hemoglobinato, y otra protonada, la hemoglobina. Después, en línea azul, tenemos el fosfato monoácido, y abajo, en el denominador, tenemos el fosfato diácido. Todos estos que vimos hasta ahora son intracelulares, son buffers que se encuentran dentro de la célula. En el caso del extracelular, podemos ver que el sistema fosfato monoácido, fosfato diácido, está en los dos compartimientos, tanto en el intracelular como en el extracelular. Entonces ahí vemos en el extracelular, en línea azul, vemos que la base sería el fosfato, otra vez, nuevamente el fosfato monoácido, y abajo el fosfato diácido, y ahora encontramos al bicarbonato como una base, y abajo el dióxido de carbono. Acá parece raro porque uno ve un protón arriba, que es el del bicarbonato, y abajo no lo ve porque es el dióxido de carbono, pero esto tiene su explicación más adelante, y van a ver que en realidad ese dióxido de carbono pasa a ser un ácido carbónico, que después, al perder el protón, pasa a ser bicarbonato. Acá tenemos el sistema que ya vieron anteriormente también, y lo seguimos repitiendo, que es el del, porque es fundamental, porque ya les dije, actúa en forma intracelular y extracelular, que es el del fosfato diácido, fosfato monoácido. En este caso el pKa está en 6,8. Ustedes recordarán, y lo vieron también en este video anteriormente, que nosotros, para que un sistema regule, tenemos que estar en un pH que esté entre pKa-1 y pKa+1, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, si estamos en un pKa de 6,8, podríamos decir que el rango de regulación está en un pH que sea mayor o igual a 5,8 y menor o igual a 7,8. O sea que estamos perfectamente dentro del rango compatible con la vida. Este sistema actúa principalmente a nivel renal. Acá vemos a nivel pulmonar cómo es el sistema. Fíjense lo que les decía antes, ustedes tienen un protón que se une al bicarbonato. La enzima que permite que se forme el ácido carbónico se llama anhidrasa carbónica, se forma el ácido carbónico, y ese ácido carbónico se puede disociar en dióxido de carbono y agua. Cuando se disocia a dióxido de carbono, el dióxido de carbono es un gas y es expelido por los pulmones. Acá lo tenemos desde otro punto de vista, desde el punto de vista del glóbulo rojo. El glóbulo rojo, ustedes saben que se desplaza a través de todo el sistema arterial, venoso y capilar. Básicamente a donde cumple sus funciones en los capilares, porque son los vasos sanguíneos más delgados, donde se permite el intercambio de gases. Entonces veamos que un glóbulo rojo, cuando llega a un capilar de un tejido, podemos pensar en un músculo, en un animal que está corriendo, en un hígado o en el mismo pulmón que también necesita oxigenarse, o en el hígado o en el cerebro, que es uno de los órganos que más oxígeno y azúcar demanda. Vemos que el dióxido de carbono de los tejidos se combina con agua y a través de la anhidrasa carbónica forma el ácido carbónico, y este se disocia a su vez en bicarbonato y protón. Ese protón es captado por la hemoglobina, y a su vez esa hemoglobina, que era una oxihemoglobina, libera sus 4 oxígenos hacia los tejidos, dando por lo tanto ese oxígeno a los tejidos que lo están demandando y llevándose los protones que son producidos por los medios, por el metabolismo de esos tejidos, que producen siempre ácidos. Acuérdense que les van a dar una definición más adelante en fisiología que dice que la vida es una lucha contra la acidosis.
es decir, contra la baja del pH en la sangre. En el glóbulo rojo, cuando llegamos a las capilares del pulmón, acá evidentemente la hemoglobina va a captar oxígeno. Entonces el sistema, si vemos hacia abajo, vemos que entra oxígeno desde el pulmón y desde el plasma nos entra bicarbonato. Ese bicarbonato que entra a través del plasma se lleva ese protón de la hemoglobina y permite que se oxigene y se forme la oxihemoglobina. Ese protón se lo lleva en forma de ácido carbónico y ese ácido carbónico, por la anhidrasa carbónica, se disocia en dióxido de carbono y agua y el dióxido de carbono es expirado por el pulmón. Acá tenemos otro equilibrio ácido-base, en este caso de la glicina, es algo que ustedes han visto en la cursada virtual, por lo tanto, con esto tendrían que tener bastante referencia como para que este tema no les costara tanto, porque ustedes saben lo que es una base conjugada, saben lo que es un ácido conjugado y saben que en las proteínas y en los aminoácidos y en los péptidos esto es esencial para poder calcular si un péptido o una proteína va a migrar al polo positivo o al polo negativo en una electroforesis. Eso lo han practicado, lo han ensayado, así que tiene mucho que ver o todo que ver con el tema que estamos viendo ahora. Acá ven el equilibrio que hay, ustedes tienen un catión, porque el amonio de la glicina tiene carga positiva, es decir que si nosotros lo ponemos en una cuba electroforética se desplazaría hacia el electrodo negativo que es el cátodo, por eso lleva el nombre de catión. Si agregamos una base, el que se va a liberar acá es el ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque tiene un pKa de 2,34, es decir, es el ácido más fuerte. Al ser el ácido más fuerte es el que sale a reaccionar primero, liberando su protón y dándonos una especie con dos cargas, una carga negativa y una carga positiva, cuya sumatoria da 0, pero realmente está cargado. A esa especie se la llama ion dipolar. Si seguimos aumentando la cantidad de base, se va a perder, por último, el protón que está en el amonio, dado que tenemos un pKa de 9,60, es decir, cuando nos pasemos de 9,60, estemos cerca de 9,65, 10 y sigamos subiendo, se pierde ese protón, queda una sola carga negativa. Por supuesto, al tener una carga negativa va a ir hacia el polo positivo y el polo positivo se llama ánodo, por eso el nombre de la especie es anión o aniónica. Esta curva ha sido vista y ha sido tomada en muchos exámenes, ustedes ya la conocen, es casi, podríamos decir, su amiga, esta curvita, y bueno, acá lo que vemos es en un aminoácido que no tenga restos ionizables, es decir, restos carboxilos o restos con nitrógeno que se puedan protonar o desprotonar, acá lo que vemos son dos mesetas donde puede actuar como buffer. En la glicina que habíamos visto anteriormente teníamos una forma catiónica y una forma de ion dipolar que nos daba la posibilidad de producir un sistema buffer en el punto 1. El punto 1 sería donde el poder buffer es máximo, es decir, que la forma catiónica y la de ion dipolar son iguales en concentración, por lo tanto, esa división da 1, el logaritmo da 0 y pH es igual al pKa. Por eso, ese valor marcado de 2,34 de pH coincide con el valor del pK1 de la glicina. Si seguimos subiendo, vamos a observar un punto donde deja de ser buffer. Ya sabemos, por lo que se vio anteriormente, que ese punto es cuando pasamos el valor de pKa más 1, cuando pasamos ese valor de pKa más 1, es decir, estamos por arriba de 2,34, ahí deja de ser buffer, lo cual se ve por el cambio dependiente que tiene la curva. Ese cambio acentuado dependiente vuelve otra vez a mesetarse cuando estamos llegando a otro sistema buffer que se forma entre el ion dipolar y la forma aniónica. En este caso, lo que cambia es que la forma aniónica pasa a ser la base y el ion dipolar pasa a ser el ácido. Acá también el nivel de poder regulador máximo se va a encontrar en el valor del pKa
del grupo amonio, que es 960. El punto 2, que está marcado como 2, que está en la mitad de esa pendiente tan abrupta, es lo que se llama punto isoeléctrico. Y el punto isoeléctrico es un pH particular donde la concentración del ion dipolar es máxima, las concentraciones de las formas catiónicas y aniónicas son mínimas, el aminoácido en este caso no migra bajo los efectos de un campo eléctrico y además la solubilidad es mínima. Ojo con el término de que la solubilidad es mínima, porque eso no significa nunca que es insoluble. Significa que la solubilidad es la más baja que puede tener, pero un aminoácido es soluble en agua. Lo que pasa es que en el punto isoeléctrico la solubilidad es la mínima, es decir, que puede retener la menor cantidad de soluto. Bueno, tanto estuvimos hablando de la hemoglobina, que acá la vemos, por supuesto que esto lo vieron en la cursada virtual, incluso es muy importante porque piensen que la hemoglobina es un tema no solo importante porque transporta el oxígeno que nos da la vida a todos, sino porque piensen que no hubo reemplazo nunca sintético de la hemoglobina. Es decir, no hay una forma todavía de transportar oxígeno en los tejidos y de llevarse el dióxido de carbono que no sea esta proteína tan compleja. No hay ninguna, fíjense que la falta de sangre es uno de los problemas más grandes de la medicina. Hoy con todos los requisitos que necesitan para ser dador de sangre, en el sentido de las infecciones que una persona puede tener, los tratamientos muchas veces de tipo odontológico, incluso quimioterápico o de otro tipo, incluso hormonales, inhabilitan a la persona como dador de sangre. ¿Y por qué se busca un dador de sangre? Porque justamente en forma sintética no se puede reproducir nunca este funcionamiento tan hermoso y tan complicado que tiene la hemoglobina. Es una joyita, es una proteína que es una joyita de la vida, podríamos decir. Bueno, acá la vemos con sus 4 protómeros. Podemos marcar acá, vamos a usar el puntero, podemos marcar acá estos grupos que ustedes ven que son planos. Justamente ustedes saben que son los grupos EM o HEMO, que son los grupos prostéticos de cada una de estas subunidades. Esos grupos prostéticos pueden ser orgánicos y no orgánicos, en este caso son orgánicos, y son los que tienen el hierro 2+, en estado 2+, y que permite transportar el oxígeno por el sexto enlace de coordinación. Eso es un tema que se ve en proteínas, pero bueno, ya que estamos acá lo repasamos. Y ustedes ven como estas 4 subunidades dejan acá ver o se puede conformar un canal central que ustedes deben recordar que ahí en ese canal central se aloja el difosfoglicerato. Justamente el difosfoglicerato tiene cargas negativas que junto con las cargas positivas que están en este canal estabiliza ese ensanchamiento de la molécula de hemoglobina. Hay un cambio en la conformación y eso permite la liberación del oxígeno y el efecto cooperativo. Pero esos son temas ya vistos en proteínas. Así que avancemos y veamos ahora los distintos valores que tenemos en cada uno de los aminoácidos de pKa1. Acuérdense que el pKa1 es el grupo ácido del aminoácido y el pK2 es el grupo amonio del aminoácido. Fíjense que hay acá algunos grupos R, estos grupos R son aminoácidos que tienen grupos ionizables. En el caso de ácido aspartico y ácido glutámico son grupos carboxilo que pueden liberar su protón. Y después tenemos otros ejemplos ya que son básicos, como puede ser el de la histidina, que ustedes ven un valor de 6. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué se la considera básica la histidina, si bien ese pKr está en 6. Y después tenemos la cisteína, la tirosina, la lisina y la arginina, que es la más básica de todas. Fíjense que tiene un pKr de 12,48. Bueno, volviendo al equilibrio ácido-base de la histidina. ¿Por qué es tan importante la histidina? Justamente porque la histidina es lo que le permite a la hemoglobina regular el pH. Y ahora vamos a ver cómo. Vamos a plantear las estructuras. Esta estructura, que es la que está toda protonada, se llama catiónica 2+. ¿Por qué catiónica 2+? Porque tiene 2 cargas positivas
por eso lleva la denominación de 2+. Acuérdense que este grupo es un grupo imidazólico, el que tiene la histidina. Este grupo imidazólico, si bien acá está fijo, ustedes deberían recordar, para repasar, que esto es aromático, ¿sí? Este grupo imidazólico es aromático, quiere decir que acá estas dobles ligaduras están deslocalizadas y cumple con la regla de Huckel, o sea que hay 6 electrones en orbitales p. ¿Cómo se logra eso? Bueno, este nitrógeno, que justamente es el que no tiene ninguna doble ligadura y que aparenta tener ser sp3, justamente no lo es un sp2 y pone su par de electrones en un orbital p al servicio de que la molécula pueda ser o pueda cumplir con la regla de Huckel y ser aromática. ¿Quién va a captar el protón? Este nitrógeno, que tiene su par de electrones hacia afuera en un orbital sp2 y puede captar un protón. Obviamente, vuelvo a repetir, esto es un esquema para mejor entendimiento y más pedagógico. Hay que pensar que esto en realidad permanentemente está deslocalizado y no hay una carga directamente sobre un nitrógeno, sino que la carga positiva está distribuida en todo el grupo imidazólico. Pasamos aumentando la base, vamos a ver que se desprotona el primer ácido fuerte. Si yo lo llevo acá otra vez, ¿cuál es el ácido más fuerte? El ácido más fuerte es el ácido carboxílico, que está en un valor de pKa de 1,82, o sea que es el primero que va a reaccionar, va a desprender su protón y vamos a estar en la forma catiónica 1+. Aumentando de vuelta la base, vamos a ir al segundo grupo más ácido. Segundo grupo más ácido es este protón que está unido al nitrógeno del grupo imidazol y es el que se va a liberar cuando pasemos el pH de 6. Y el último grupo, el más básico de todos, es el amino terminal que está en 9,17. Cuando lleguemos a ese valor se va a liberar el protón y vamos a estar en la forma aniónica. Acá tenemos dos formas catiónicas, una de ion dipolar y una aniónica. El tema es, ¿por qué se lo considera un aminoácido básico, la histidina, si estamos diciendo que el pKr es 6? Bueno, si quisiéramos calcular el punto isoeléctrico, y hagan la prueba ustedes con papel y lápiz, tómenlo como un ejercicio para irse poniendo en tema, traten de calcular este punto isoeléctrico, que ya lo hicieron el año pasado, y van a ver que tienen que sumar el pKr más el pK2, con lo cual, y dividirlo por 2, con lo cual, cuando saquen ese valor, van a ver que están por un valor por arriba de 7. Por eso se lo considera a la histidina, o como tiene un punto isoeléctrico por arriba de 7, es decir, que ustedes van a tener el pH de punto isoeléctrico, no va a migrar hacia ninguno de los dos polos, ese pH no vale 7, está por arriba de 7, y por eso se la considera la histidina un aminoácido básico. La regulación del pH es esencial porque el metabolismo necesita de que esas enzimas funcionen a un pH óptimo. La regulación intracelular está dada por las proteínas y el sistema fosfato-diácido, fosfato-monoácido. En la regulación del pH de la sangre intervienen la hemoglobina y el sistema bicarbonato-dióxido de carbono. Eso lo vimos anteriormente. A nivel pulmonar y renal se corrigen esas cargas de protones del organismo y las alteraciones en estos sistemas podrían producir cuadros clínicos de acidosis o alcalosis, que son cuadros llamados patológicos porque están fuera de la normalidad. Esto lo dejamos para investigar. En realidad tendríamos que ver por qué una histidina que está en un pKa de 6, cuando está en la hemoglobina, pasa a un valor de 7,7. Les voy a dar una pista pequeña. En todo caso, después lo pueden discutir en el turno cuando les toque, pero fíjense que acá esta histidina que está protonada está con carga positiva y está cerca de un resto de ácido aspartico que, como está a pH 7, está como aspartato. Es decir, que acá se está formando una unión iónica entre este resto de histidina y este resto de aspartato.
Pregúntense por qué al formarse esta unión iónica, eso hace que un pKa de 6 pase a un pKa de 7, es decir, que sea mucho más difícil que ese protón se vaya de esa histidina. Vamos a ver ahora enfermedades relacionadas con la regulación del pH en el organismo. Tenemos lo que se llama acidosis y alcalosis. No es muy difícil, como su nombre lo indica, y ustedes lo pueden tranquilamente relacionar. La acidosis es una baja del pH en la sangre y la alcalosis es una suba del pH en el mismo tejido. Acuérdense que la sangre es un tejido. Esto se produce por distintos motivos. Vamos a ver cuáles son esos motivos. Esos motivos tienen que ver, y si vamos otra vez a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, vemos que en el caso de uno de los sistemas que habíamos visto, que era el sistema que estaba en el plasma, que era el sistema que estaba en la sangre, que es donde estamos situándonos para decir que hay acidosis y alcalosis, es decir, la acidosis y la alcalosis la estamos midiendo en la sangre. Entonces, justamente estamos utilizando para ver ese sistema el bicarbonato y el dióxido de carbono. El bicarbonato está manejado por el riñón y el dióxido de carbono está manejado por el pulmón. Cuando el problema tiene que ver con el bicarbonato, se hablan de acidosis o alcalosis metabólicas. Y el principal responsable es el riñón, porque el riñón tiene una reserva alcalina de bicarbonato. Cuando hay problemas a nivel del dióxido de carbono, se habla de que la alcalosis o la acidosis es de tipo respiratorio y tiene que ver con problemas pulmonares o con deficiencias en el pulmón. Acá tenemos el ejemplo. Fíjense, en una acidosis respiratoria, lo que suele pasar es que el término, el denominador en este caso, que es el gas, el dióxido de carbono, aumenta y por lo tanto al aumentar el denominador baja el pH. En cambio, en una alcalosis respiratoria vemos que desciende la concentración del gas, que se puede llevar a una concentración de ácido carbónico a nivel de plasma, y al descender la presión parcial de dióxido de carbono, baja el denominador y aumenta el pH. Por eso se habla de una alcalosis. En los problemas metabólicos nos tenemos que centrar en el bicarbonato, que es el numerador. Entonces fíjense que en una acidosis metabólica, para que baje el valor de pH, lo que tiene que pasar es que tiene que bajar el numerador. Es decir, que tengo que tener una pérdida de bicarbonato para entrar en una acidosis metabólica. En cambio, en una alcalosis metabólica lo que tengo que tener es un aumento del numerador. Al aumentar el numerador, al aumentar esa concentración de bicarbonato en plasma, voy a tener un aumento de pH fuera de la normalidad y por eso voy a entrar en una alcalosis. Todo esto lo estamos diciendo fuera de la normalidad, tanto la acidosis como la alcalosis, tanto la metabólica como la respiratoria. No son normales, no son de condición fisiológica. Esto lo van a ver en patología y en medicina 2, que son materias que la van a ver más adelante. Bueno, vamos a ver un poquito las causas. Esto no, chicos, no es para que ustedes lo tengan, se martiricen o se flagelen porque no saben de qué estamos hablando. Esto se lo van a dar a lo largo de la carrera, van a llegar a quinto año y van a seguir hablando de esto, así que quédense tranquilos. Simplemente lo importante de esto es que ustedes vean que toda la teoría de Buffer es fundamental que la sepan porque tiene una aplicación totalmente práctica y que lleva a poder perder la vida si uno sale de los valores normales que tendría que tener de pH a nivel interno, ¿sí? A nivel de lo que se llama medicina interna. Estos valores son críticos, por eso les menciono algunas causas de acidosis metabólicas. Estas son enfermedades que las van a ir viendo más adelante, pero bueno, por ejemplo, pensemos que en el intestino hay bicarbonato. Si tengo una diarrea intensa,
pierdo bicarbonato, y si pierdo bicarbonato voy a entrar en una acidosis, porque justamente el bicarbonato es la base. Habíamos dicho que el riñón era el que manejaba el bicarbonato, entonces si un animalito, un perro, un gato, llega con un problema renal, con una nefrosis o con una enfermedad renal crónica, lo más probable es que ese animal venga con una acidosis. Y otro tema donde se puede ver una acidosis es pensando que las células siempre tienen un comportamiento donde meten un hidrógeno y liberan un potasio, o liberan un potasio y metan un hidrógeno. Cuando hay una quemadura se produce una destrucción celular severa donde se libera el potasio intracelular. El resto de las células, al ver ese exceso de potasio, lo que hacen es meterlo dentro de sus células y liberar hidrógenos. Al liberar hidrógenos lo que están produciendo es una acidosis. Esas son causas de acidosis metabólica. Causas de alcalosis metabólica en este caso. Bueno, ustedes saben que el estómago tiene ácido clorhídrico, tiene un pH casi cercano a 1. Si el vómito es gástrico y ustedes están perdiendo ácido clorhídrico, eso lo va a llevar a una alcalosis metabólica. Hay otros diuréticos que lo que hacen es retener bicarbonato. Si ustedes retienen bicarbonato, es decir, están aumentando la base, es decir, están aumentando el numerador, ahí lo que va a pasar es que el pH va a subir. Y las causas iatrogénicas. Las causas iatrogénicas lo van a ver cuando vean fisiología. El término iatrogénico tiene que ver con la mala praxis, con un error médico. Si ustedes reciben un animal en la veterinaria que tiene acidosis y para compensarlo pasan un sachet de bicarbonato y se equivocan en el cálculo, por eso importante este tema de buffer, porque ustedes van a tener que calcular los 1000 equivalentes de bicarbonato que van a pasar en ese animal que está acidótico. Si ustedes se equivocan y se pasan, lo van a llevar justamente a una alcalosis metabólica, por error de ustedes en este caso. Pasamos a los problemas respiratorios. Los problemas respiratorios tenían que ver con el pulmón. Bueno, acá lo que tenemos son problemas de POC, es decir, enfermedades obstructivas crónicas del pulmón. Eso hace que no se pueda expeler de forma correcta el dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono aumenta y por lo tanto al aumentar el denominador el pH va a bajar. Enfermedades otra vez del tejido pulmonar, como puede ser una fibrosis pulmonar, una cicatrización, un engrosamiento de los pulmones. Enfermedades que pueden afectar al tórax, como una escoliosis. Una escoliosis es un problema de curvatura en la columna vertebral que puede afectar al tórax y puede hacer que un pulmón quede comprimido. O incluso un traumatismo en el tórax, como por ejemplo que un perro sea golpeado por el paragolpe de un auto y quede con sus costillas fracturadas. En el caso de las causas de alcalosis respiratorias, bueno, tenemos, para entrar en alcalosis lo que necesitamos es que el ácido disminuya. El ácido es el dióxido de carbono. ¿Cómo puede disminuir? Respirando más rápido. Y eso en fisiología se llama hiperventilar, una hiperventilación. Es decir, respirar a mucha velocidad. Puede pasar con ansiedad o pánico, con la fiebre, puede pasar una respiración exagerada, que es lo que venimos hablando de hiperventilación. En la preñez se puede dar esto y es normal. Se puede dar cuando hay dolor, cuando hay un tumor. Y en el caso de la anemia grave, ¿por qué se da? Porque, bueno, como está faltando justamente hemoglobina, la frecuencia respiratoria aumenta, hay un aumento de la frecuencia respiratoria para cubrir ese déficit de glóbulos rojos, pero lamentablemente eso también lleva a una pérdida del dióxido de carbono y a poder entrar en algún caso en una alcalosis respiratoria. Vamos al trabajo práctico de buffer, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio, en el taller de laboratorio. Bueno, acá nos encontramos con un pHímetro. Un pHímetro es un equipo, como su nombre lo indica, que va a medir pH. ¿Cómo lo mide? Por una diferencia de potencial eléctrico que es traducido después a una escala de pH.
Para hacerlo sencillo y no complicarlo demasiado, digamos que tiene un electrodo que se llama electrodo combinado, tiene un medidor de temperatura. ¿Por qué? Porque el pH depende de la temperatura, en el sentido de que estas resistencias o potenciales eléctricos van a variar de acuerdo a la temperatura en la que la estamos midiendo. Entonces, lo que hace este sensor de temperatura es compensar por un sistema electrónico, compensa esas variaciones y nos da el pH justo que tenemos que medir. Eso es el equipo en muy sucinta explicación. Bueno, acá tenemos lo que vamos a medir. Vamos a medir agua, orina y suero y vamos a determinar cuáles de estas sustancias son reguladoras o no. Vemos que en todos vamos a poner 5 centímetros cúbicos y después el agregado va a ser siempre de 0,3 centímetros cúbicos o de ácido clorhídrico 0,1 molar o de hidróxido de sodio 0,1 molar. Acá quiero hacer una salvedad porque hay una pregunta en la guía que en general me llama la atención que no la puedan contestar, que pregunta por qué se usa iguales volúmenes de agua, suero y orina. Y esa es una pregunta que en general les cuesta contestar, no lo entienden. Yo les preguntaría lo siguiente: si ustedes le ponen al suero 5 centímetros cúbicos de suero, 0,3 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico 0,1 molar, como el suero, les anticipo, es buffer, porque el suero justamente es un producto de la sangre, con lo cual si la sangre es buffer, este suero también lo va a ser, la variación va a ser mínima. ¿Qué pasa si yo le pusiera a 10.000 litros de agua, los mismos 0,3 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico 0,1 normal? Ustedes me dirían, si lo midieran, que no varió. Entonces yo tendría que sacar como conclusión que el agua y el suero, los dos son buffer. Y no es así, eso ya para llevarlo a un caso extremo. Entonces ahora volviendo a por qué los volúmenes de agua, orina y suero tienen que ser iguales, es porque también tienen que ser iguales las concentraciones de protones e hidrógenos que están agregando. Si yo agrego concentraciones distintas, no puedo hacer nunca un comparativo entre las distintas soluciones. Entonces, es por eso la respuesta que tienen que dar es para poder comparar la acción buffer. Los volúmenes tienen que ser iguales porque las concentraciones agregadas de hidrógenos y de oxidrilos tienen que ser iguales también. En el caso de la orina, piensen que la orina es un desecho de la sangre que pasa por el riñón, es un filtrado de la sangre que pasa por el riñón y se excreta. Igual este trabajo es experimental, así que no adelantemos conclusiones, simplemente tengamos eso en cuenta, que es un filtrado de la sangre, para que lo vayan pensando. Ah, y una cosita más antes de que me olvide. Recuerden siempre que es ante pequeños agregados de ácido base, porque yo puedo tener 5 centímetros cúbicos del mejor buffer, y si le agrego a 5 centímetros cúbicos del mejor buffer 10 centímetros cúbicos de un ácido clorhídrico 0,1 molar, no va a actuar como buffer. Entonces hay que tener en cuenta eso también, que tiene que estar dentro de esos parámetros que se dieron al principio, donde la relación entre la concentración de base y ácido no tiene que superar, tiene que ser menor o igual a 0,1 y mayor o igual, o entre menor o igual a 1 y mayor o igual a 10. Bueno, acá chicos es a donde van a elaborar sus conclusiones, van a poner los distintos valores que obtuvieron y van a sacar las conclusiones junto con los ayudantes o jefes. Quiero en nombre mío agradecerle a Diego porque la mayor parte de este audio y de esta presentación, la parte técnica se las ha dado él y bueno, es un honor haber hecho este video en conjunto y espero con esta parte no desmerecer el trabajo de Diego. Bueno, un saludo a todos.